Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Empezamos, la Fiscalía realizó los primeros allanamientos dentro de una investigación para desmantelar una presunta red de comercialización ilegal de combustibles. El caso denominado Triple A involucra a empresas del alcalde de Guayaquil, quien dijo que no tiene nada que temer. Estas son las fotos compartidas en redes sociales esta tarde por la Fiscalía General del Estado en el marco de 7 allanamientos realizados en Guayas y Milagro. Los operativos forman parte del caso Triple A, como lo denominó el Ministerio Público a la investigación, que efectúa con el fin de descubrir una presunta red que almacena, transporta, envasa, comercializa y distribuye de forma ilegal combustible. Aquí se involucra a 4 empresas comercializadoras de este producto, entre ellas Copedesa, de la cual es accionista el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su hermano Antonio. En Guayaquil, los agentes fiscales junto a la Policía Nacional ingresaron a la comercializadora ubicada en Los Ríos y Clemente Ballén, de donde recopilaron información en folios, facturas y depósitos electrónicos, al igual que en las otras acciones llevadas en otros puntos. Todo esto con el fin de dar con información clave para el desarrollo de la indagación. Estas incursiones se dan 12 días después de que el director de la Agencia de Regulación, Control de Energía y Recursos Naturales, Franklin Reyes, presentara la denuncia en la Fiscalía en contra de una empresa familiar de la autoridad municipal y también del antes socio y ahora gerente de la ATM, José Franco Magallanes, quien figura como accionista de Fuel Corp S.A., empresa también implicada en las investigaciones. Sobre el tema, Aquiles Álvarez en su cuenta de X se pronunció y en 3 puntos expuso: la Fiscalía ha realizado un operativo en mi empresa para recabar información dentro del marco de su investigación. Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. Asimismo, aseguró no tener nada que ocultar ni temer. Finalmente cerró con una postdata en la cual no perdió la oportunidad para referirse al logo con el cual se había identificado el caso. Qué pena que usen los colores sagrados de la bandera de Guayaquil. En tanto que Franco Magallanes, quien también tiene en su currículo la Dirección Técnica de Combustible en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, no se ha pronunciado hasta el cierre de este reportaje. Los ex jueces Ángel Lindao y Emerson Curipayo fueron sentenciados a 40 meses de cárcel por sus resoluciones ilegales a favor del narcotraficante Leandro Norero. El caso Metástasis hasta el momento suma 7 condenas. En este vehículo militar y con medidas de extrema seguridad fueron trasladados hasta la Corte Nacional de Justicia los 2 jueces destituidos por casos de corrupción que este martes obtuvieron sentencia en el caso Metástasis. El primero en acogerse al procedimiento abreviado fue el ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien recibió una condena de 3 años, 4 meses de prisión como autor del delito de delincuencia organizada. Tras exponer 37 elementos de convicción, la fiscal general Diana Salazar aseguró que la organización criminal que se conformó para obtener la impunidad a favor de Leandro Norero tenía 2 armas letales: la corrupción en el sistema de justicia y el crimen organizado. Lindao formaba parte de la primera, pues a cambio de un pago de $50.000 falló a favor de una acción de protección con la que alias El Patrón recuperó una mansión incautada en San Borondón. En los chats materializados por Fiscalía no solo se evidencia la gestión para rever la medida cautelar real, sino que Norero le decía a sus abogados que no desamparen al magistrado en su proceso administrativo. Quien también formaba parte de esta planificación en el sistema judicial era el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, quien abocó conocimiento en causas en contra del brazo armado de Norero, alias Cuyuyuy y alias Madrid. El magistrado tuvo un incremento injustificado de su patrimonio. A cambio de dejar en libertad a estos hombres de Norero, recibió un pago de $200.000. Al igual que Lindao, su condena como autor directo de delincuencia organizada es de 3 años, 4 meses, a más de una multa de $5.520 y una reparación integral de $211.040. Con estos procedimientos abreviados, el conocido caso Metástasis suma 7 sentencias. Este miércoles se desarrollará el proceso para el hombre de confianza del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Alex Palacios, y la comunicadora y operadora política de Leandro Norero, Mayra Salazar. 70 postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia pasaron los exámenes de confianza y van a la fase de oposición. Este miércoles se presentarán las preguntas para las pruebas teóricas que se tomarán el sábado en Quito.
El concurso de jueces para la Corte Nacional avanza. Este lunes, con 4 votos a favor, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el listado de los 70 postulantes que aprobaron los exámenes de confianza y pasaron a la fase de oposición. Se excluyeron a 37, pero de los 37, 35 son los que no pasaron la prueba y 2 que no se presentaron. De los aspirantes que quedan, 13 son para la especialidad civil y mercantil, 11 para lo contencioso administrativo, 10 a lo contencioso tributario, 8 para la familia, niñez y adolescencia y 28 para lo penal. Este miércoles la Judicatura presentará el banco de 6.000 preguntas para la prueba teórica que se rendirá el sábado 27 de julio. 5.000 son de las áreas técnicas y 1.000 que son genéricas. Cada postulante va a tener que estudiar sus 1.000 preguntas, que es de su especialidad, más las 1.000 preguntas genéricas. Y de esas 2.000 preguntas van a ser seleccionadas 100. El día sábado irán los postulantes sin nada encima y obviamente tenemos el apoyo de la policía para que dé las seguridades del caso. Entrarán a dar las pruebas en grupos de 25, durará 2 horas. Posteriormente, los postulantes rendirán la prueba práctica y de allí vendrá la fase de recalificación. El caso práctico le van a decir, tome el caso práctico para que usted defienda ante un tribunal que tiene que ser necesariamente de casación en todas las materias. De acuerdo con el cronograma, los 10 jueces nacionales estarán designados hasta octubre, mientras que el concurso para conformar el banco de elegibles culmina hoy la etapa de revisión de requisitos. Asfixia, violación y la participación de más de una persona en el crimen contra la subteniente Aidita Pamela Ati son los detalles que revela un nuevo informe del caso. El cuerpo sin vida de la subteniente fue encontrado el 29 de junio dentro del fuerte militar Napo. Un informe ampliado de la autopsia de la subteniente Aidita Pamela Ati confirmó que habría sido víctima de un homicidio por golpes y asfixia, luego de ser violada. Y además señala que más de una persona habría participado en la escena del crimen. Una fórmula de aprehensión que fue presionada en la cara y dentro de esto también cuello, obstruyendo la irrigación de sangre, dentro del cual nos ratifica la fórmula brutal mediante la cual fue violada y posteriormente fue asesinada. Según el informe, la víctima contaba con equimosis o morados en sus extremidades superiores y entre las piernas. También tenía moretones y una contusión en su zona genital. Esto, el líquido blanquecino en la cavidad vaginal y las laceraciones en el himen de la víctima confirmarían que fue violada. ¿Por cuántas personas ella habría sido víctima de esto? Esto está desarrollándose dentro de la investigación. Aún no podríamos informar que fue una violación múltiple, si es una de las hipótesis que maneja Fiscalía. Al momento, 4 personas son procesadas por el femicidio de Aidita Pamela Ati y cumplen con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. El acta de levantamiento de cadáver establece que la hora de la muerte aproximada es a la 1 de la mañana del día 29 de junio del 2024. Después de lo que regresaron los 4 oficiales de dejarle, ella siguió viva por 5 o 6 horas más. En lo que coinciden ambas defensas es en que más personas deberán ser involucradas para esclarecer los hechos. Por lo menos nosotros lo que estamos planteando es que tal vez ni siquiera fue un hombre, por el ancho de ciertas lesiones en la cara y en el cuello. Obligatoriamente tendrán que ser vinculados otros sujetos a este proceso. Entre las versiones de los procesados habría algunas contradicciones acerca de quién llevó a la subteniente al cuarto, quién prendió la luz del lugar y más. El principio de contradicción nos lleva a que están mintiendo o faltando a la verdad. Tiene que llegarnos el informe de Luminol, la información de los exámenes de ADN que se recaben las huellas dactilares para hacer las comparaciones. La instrucción fiscal del caso termina el 29 de julio. No obstante, si Fiscalía vincula a más personas, se deberá solicitar ampliación. Seguimos, amigos. La primera semana de intervención en Durán, en Guayas, deja cerca de 30 aprehendidos y decenas de viviendas recuperadas y entregadas a sus propietarios. El bloque de seguridad insiste en que las muertes violentas en ese cantón han disminuido, aunque 2 funcionarios municipales fueron atacados el lunes.
El bloque de seguridad afirma que ya hay resultados a una semana de la intervención a Durán. Las autoridades aseguran que existe una reducción en los hechos violentos. Del 15 al 21 de julio del presente año, hubo 5 muertes violentas en el cantón. En el mismo periodo del año anterior, hubo más de 20. Tenemos una reducción de menos 20 muertes violentas acá en el Cantón Durán. Y aunque el grupo de tarea conjunta se encuentra desplegado en diferentes puntos de Durán, el lunes 2 funcionarios municipales fueron atacados a tiros mientras se encontraban en un área de parqueo de una estación de servicio. Mientras tanto, así lució la mañana de este martes el sector Fincas Delia. Un amplio contingente militar y policial continuaba realizando allanamientos en la zona. Durante esta semana de intervención, alrededor de una centena de viviendas del sector han sido recuperadas y entregadas a sus propietarios. Hay cerca de 30 aprehendidos, entre los que constan 5 personas que se dedicaban a extorsionar a los moradores de Fincas Delia. La vez pasada fue un hombre y una mujer, hoy fueron 3 mujeres. Ellos tenían por llamarlo, un brazo armado, que aquel que no cumpliera lo que él decía, le iban a amenazar. Entre los resultados también consta el decomiso de 8 armas de fuego y la recuperación de 2 vehículos y 6 motos, además del hallazgo del pasado miércoles de una oficina paralela al municipio de Durán, en la que se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierra. A esto se le suma el allanamiento a una bodega clandestina en Durán, con documentos de matriculación y revisión vehicular de 31 municipios. Nosotros no vamos a salir de este trabajo en Durán hasta recuperar Durán. El presidente Daniel Noboa junto a ministros del área social también estuvieron presentes en la reunión con el bloque de seguridad. No obstante, salieron antes y no dieron declaraciones a la prensa. En 19 allanamientos en 3 provincias se aprendió a 15 integrantes de una banda dedicada al robo a entidades financieras, viviendas y a cometer sicariatos. Un policía en servicio pasivo era el líder de este grupo. Desde el pabellón 6 de la Penitenciaría del Litoral en Guayas, se ordenaban los atracos a nivel nacional ejecutados por la agrupación delictiva. En este centro carcelario fueron identificados Jonathan Incapié Quintero y Luis Alfredo Jarrín Briones, ambos con antecedentes por tráfico de droga. Entre los 15 detenidos en la operación policial Gran Fénix 35, ejecutada la madrugada de este martes, también hay 2 policías, un cabo primero en servicio activo y un oficial en el grado de teniente en servicio pasivo. Nosotros hemos identificado a 2 personas que son los líderes de esta organización. En este caso estamos hablando del ex teniente de la policía en servicio pasivo y también del ciudadano colombiano conocido como alias Viejo. Según la Policía Nacional, forman parte de la agrupación delictiva que opera en Pichincha, Guayas y Manabí, dedicados al robo a entidades financieras mediante el uso de armas de grueso calibre, así también como el robo a inmuebles residenciales bajo la modalidad de realizar falsos operativos policiales. Con la utilización de varios implementos, en este caso estamos hablando de chalecos balísticos y paralelamente también de chompas distintivas de varias unidades del eje investigativo, y además de eso también utilizaban prendas de vestir de empresas de seguridad, específicamente de transporte de valores, y también uniformes de uso médico de bioseguridad. Los atrapados están implicados en varios casos. El 24 de noviembre de 2023, el robo con muerte suscitado en el sector de Cumbayá, en las afueras del centro comercial Paseo San Francisco, en contra de 2 custodios de valores de la empresa Telpcol. Como resultado de este hecho delictivo, un guardia fue asesinado y se llevaron de la agencia $300.000. Mientras que el 27 de abril de este año, en la hacienda Esmeralda, en el sector del Valle de los Chillos, específicamente en Sangolquí, fueron captados por cámaras de seguridad encapuchados y con chompas reflectivas con el distintivo de la Policía Nacional, ingresando y amedrentando a los residentes de la mencionada vivienda. Durante los últimos 3 años, las extorsiones han incrementado a escala nacional, así lo confirma un reciente informe de la organización Inside Crime. Carlos Acoto nos amplía esta información. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. En relación a 2021, la extorsión en Ecuador aumentó exponencialmente. En 2022, en el orden del 65%. En 2023, bastante más, casi el 400%, según información de la Policía Nacional recopilada por Inside Crime. La organización divide este delito en 4 categorías: común, virtual, sexual y la ya conocida vacuna. Esta última caracterizada por obligar a las víctimas a realizar pagos periódicos o enfrentarse a daños físicos,
requiere de coordinación y control territorial y es el tipo de extorsión más asociada a grupos criminales antes dedicados exclusivamente al tráfico de drogas. Es así, por ejemplo, que en Guayaquil, donde operan tiguerones, choneros, lobos, lagartos, mafia de 18 tiburones, entre otros, a finales de 2023 la extorsión se incrementó en un 24% en relación con 2022. En Quito, igual, al término de 2023 se registró también un incremento del 24% de este delito. En la capital, la organización identifica la operación de lobos y tiguerones. Asimismo, las extorsiones incrementaron en un 18% en El Oro, 8% en Esmeraldas y 7% en Manabí. En estas 3 provincias, al igual que en una veintena, la organización identifica al menos una de 11 organizaciones delictivas que han diversificado sus operaciones y hoy se disputan también territorios para extorsionar. En sus filas una constante, jóvenes de escasos recursos reclutados para estos fines. ¿Qué pasa en la actualidad? En 2024 el EQ 911 registra casi 5 veces más llamadas por este delito en relación a 2023. Hasta aquí nuestro informe. Muchas gracias. La policía continúa la búsqueda de los 4 privados de libertad que se fugaron del centro de Bastión Popular en Guayaquil. En tanto, la atención médica en ese establecimiento se reanudó tras la balacera registrada durante el escape. Fue aproximadamente a las 7:50 de la mañana de este martes que el personal del Centro de Salud de Bastión Popular Tipo C abrió sus puertas para la atención de pacientes, luego de más de 12 horas de suspensión de actividades, tras el ataque armado reportado durante la tarde de lunes, que permitió la fuga de 4 privados de libertad que se estaban realizando chequeos médicos. Estas PPLs que salieron estaban catalogadas como de mediano riesgo, entonces nosotros activamos el protocolo de mediano riesgo. Estas salidas son avalizadas por el Ministerio de Salud y aprobadas por los señores directores de los centros carcelarios. El nivel medio de seguridad que empleó la policía en este caso establece la presencia de uniformados únicamente en el traslado de los privados de libertad, en compañía de un agente penitenciario del centro carcelario a la casa asistencial, lo mismo al retorno, más no la presencia de un agente policial en el centro de salud, ni la activación del Código Plata. Uno de ellos estaba por delincuencia organizada y los otros 4 estaban por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Estaban ya con sentencia ejecutoriada. Los agentes policiales del Distrito Pascuales, que tienen el control sobre el sector de Bastión Popular, aseguran estar tras la búsqueda de los reos. Se designó para el día de hoy el personal correspondiente en vista de que ya habíamos coordinado con el personal médico. Pese al ataque armado registrado en este punto durante la noche del lunes y madrugada del martes, el centro de salud únicamente contó con la presencia de 2 guardias de seguridad sin armamento, más no con el resguardo policial. Los agentes se hicieron presentes ya pasada las 6:30 de la mañana. Mientras que los habitantes del bloque 1 de Bastión Popular prefirieron guardar silencio, ya que la violencia en este punto se ha vuelto recurrente. En noviembre del 2022, un ataque similar se reportó en este centro médico del Ministerio de Salud Pública. Con 113 votos, la Asamblea aprobó una resolución para que los ministros del Interior y Defensa acudan al Pleno y entreguen información de las operaciones ejecutadas por el bloque de seguridad. Las bancadas piden cifras reales sobre las muertes violentas. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Mónica Palencia, ministra del Interior, deberán comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional y entregar detalles de las acciones que ha ejecutado el bloque de seguridad en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana, donde está vigente el estado de excepción. La decisión la tomó el Pleno en sesión virtual este martes tras un cambio del orden del día propuesto por la legisladora independiente María Mercedes Herbst. Porque lo que estamos buscando, más que una postura política, es una postura en defensa de la vida. No se trata de encontrar fallas o solo hacer cuestionamientos a lo que realiza el Ejecutivo en materia de seguridad, coinciden las bancadas. Sin embargo, desde el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana creen que es necesario que el gobierno diga el monto que destina actualmente para estas acciones y la ejecución de la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Necesariamente tenemos que incluir en el texto que se nos diga ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el esfuerzo económico que hemos hecho todos los ecuatorianos para financiar este conflicto interno? Una actuación en materia de seguridad que lo único que hace es un tema reactivo. Lo único que hace es espectacularizar el tema de la seguridad para utilizarlo con fines políticos, como lo está haciendo el gobierno. Desde Construye también apoyaron la resolución. Dicen que la falta de planificación le ha llevado al gobierno a tomar decisiones equivocadas, por lo que es necesario obtener información por parte de las carteras de Estado responsables. No ha
bajado el índice delincuencial. Mire usted que los negocios, el 100% de los negocios en Guayaquil, en la provincia del Guaya, por lo menos, el 80% están cerrados porque están vacunados. Los asambleístas integrantes de la bancada de gobierno no intervinieron en esta sesión. Lo que sí, el presidente de la Asamblea deberá fijar la fecha y hora para la comparecencia de los dos ministros. Seguimos, amigos. Las clínicas dializadoras del país suspenderán la atención a pacientes derivados del Ministerio de Salud y del IES por falta de pago. La deuda que ambas entidades mantienen con los prestadores externos supera los $200 millones. Las clínicas dializadoras del país llegaron a su límite. La falta de pago del Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hizo que la situación, que ya era crítica, tocara fondo y tomaran una decisión drástica: suspender la atención a sus pacientes desde el próximo 25 de julio. Estamos hablando que hay 110 clínicas, el 60% son prestadores, el stock de insumos y la fuente de financiamiento solo la tenemos hasta este jueves. Ya no tenemos de dónde financiarnos. La deuda de ambas entidades con estos prestadores externos los últimos 14 meses supera los $200 millones. Solamente el Ministerio de Salud les adeuda 140 millones, mientras que el IES 85. Durante este tiempo, las clínicas incluso han tenido que prestarse insumos para continuar con su funcionamiento. Hacemos como un trueque y tratamos de esa manera de ir subsanando los vacíos. A ello se suma que aproximadamente a 5.000 personas se les deben sus sueldos. Entre médicos, nefrólogos, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos, las enfermeras están impagos desde hace 6 meses. Desde el IES, su director Eduardo Peña aseguró en su rendición de cuentas que los pagos empezarían en el mes de agosto. Vamos a pagar del 2012 al 2020 todo lo que tenemos auditado. Yo calculo que entre julio y agosto. Y luego empezaremos en antigüedad a pagar a nuestros prestadores. Primero, cáncer. Segundo, corazón. Y tercero, riñón, diálisis. En total son más de 21.000 los pacientes a escala nacional que requieren una diálisis, de los cuales 17.000 son derivados del Ministerio de Salud y otros 1.500 del IES, mientras que la red pública atiende apenas a 3.000. Las clínicas esperan que las autoridades abonen de manera urgente entre el 15 y el 20% de la deuda para garantizar atención al menos por un mes más. Una semana después de la publicación del reglamento de la ley del turismo, el sector aeronáutico reacciona favorablemente con el incremento de rutas. Así lo aseguró el ministro Nils Olsen, quien además reconoció la necesidad de levantar al sector hotelero. Mejorar la competitividad del país y las rentas del sector son los objetivos con los que desde ahora camina el Ministerio de Turismo tras la publicación del reglamento de la ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. En este sentido, Nils Olsen destaca que el Fondo de Promoción será la herramienta más importante para constituirnos en un destino ideal dentro de la región. Ahora, con la creación del Fondo de Promoción, el Ministerio de Turismo se convierte en el administrador de todos estos recursos que recauda a través de las tasas. Los beneficios para el sector aeronáutico, como la eliminación del 5% del ISD, según Olsen, también forman parte de la estrategia turística del país y los resultados comienzan a verse desde ya, con el incremento de rutas con frecuencias a Colombia y República Dominicana. Una aerolínea el día de ayer ya anunció un incremento de rutas y frecuencias hacia Argentina, desde Guayaquil a Buenos Aires, y bueno, desde Quito se incrementará las frecuencias hacia Buenos Aires también. En cuanto a la reducción de la retención del impuesto a la renta del 25 al 15% para los espectáculos internacionales, Olsen indica que si bien es una medida que ayuda, la proyección es que este tributo se reduzca a 0. Porque cada vez que tenemos eventos masivos en cada una de las ciudades del país, llenamos los hoteles, los restaurantes, los asistentes al espectáculo público, si es que vienen de otros países, aprovechan para visitar otros destinos dentro del Ecuador. Actualmente, y conforme a datos del SRI, el país refleja una ocupación hotelera del 35%, lo que significa una reducción de ventas directas relacionada con la seguridad, por lo que Olsen recuerda los beneficios exclusivos en este reglamento para el gremio turístico, especialmente para los hoteleros que han presentado pérdidas en los 2 últimos periodos fiscales. Y así como estoy yo.
Esta tarde se registró el siniestro de tránsito de un bus de transporte interprovincial en la vía Pifo-Papayacta a la altura del kilómetro 6 en el nororiente de Quito. Según reportes oficiales, el vehículo de la cooperativa Putumayo perdió pista y se volcó, dejando 2 fallecidos. El conductor y el oficial del bus iba sin pasajeros, por lo que no hay más víctimas que lamentar.